Entonces voy a pedirles que abran en sus Biblias Colosenses capítulo 2. Y antes de continuar, hermano, porque pues ya empezamos la semana pasada con esto, quiero hacer algunas aclaraciones, ¿ok? Esto, hermano, que yo estoy compartiendo con ustedes, no lo estoy compartiendo para poner en mal a nadie, pero esto lo voy a decir por los que no estaban aquí la semana anterior y por los que pudieran no haber visto el otro video y solo van a ver este. Hay un primer video en donde estábamos hablando que últimamente, hermano, después de la venida de este Papa Francisco, varios líderes evangélicos que tienen grande influencia se han levantado y han empezado a decir cosas como que hay que unirse a la Iglesia Católica. Y entre ellos está uno de los pastores más influyentes de Estados Unidos. En realidad, algunos le llaman el pastor de América, ¿verdad? Y este es el pastor Rick Warren, que es una persona intocable para muchos, ¿verdad? Y la razón, hermano, que yo comparto esto es porque otra vez él ha dicho cosas elogiando al Papa. Y en la práctica él está participando activamente en el Vaticano. Incluso hay una conferencia por ahí que yo vi, hermano, que fue a dar una conferencia a una reunión de varios líderes de diferentes religiones. Y él se ha unido ya al Papa y le preguntan en el canal católico, el cual él dice que es el canal que él más ve. Le pregunta el que está entrevistándolo, le dice, ¿por qué viniste al Vaticano? Dice, bueno, cada vez que el Papa te invita tienes que venir. Como diciendo, él es la autoridad, él lo ha llamado, por ejemplo, nuestro Papa. Él dice que él es Papa de toda la cristiandad. Entonces, yo no dudo que alguien dude, ¿verdad? Que alguien diga, usted está hablando cosas que no son. La manera como yo lo veo, hermanos, es como si usted ve a alguien que está robándose en su casa. Se metió en su casa y usted lo está mirando y está sacando las cosas que a usted le han costado, hermano, con las que usted ha trabajado, por las que usted ha trabajado, y usted lo ve que está sacando las cosas de su casa y usted no hace nada, no le importa. Pues yo le digo esto, hermano, mi corazón de pastor y mi compromiso con el Señor a mí me dice que estas cosas hay que hablarlas y hay que denunciarlas y hay que decir la verdad. Y ningún hombre es una vaca sagrada. Nadie puede ser sagrado en el sentido de que sea intocable, porque todos nosotros, hermano, todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, podemos caer. La palabra de Dios dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y han habido hombres, hermano, que han andado con mucha firmeza y usted puede contar su récord y puede ser que tenga cosas muy buenas en su récord, como este hombre que ha vendido 35 millones de copias de uno de sus libros que se llama Una vida con propósito, traducido a más de 100 idiomas, ¿verdad? Alrededor del mundo ha pasado ese libro y es un bestseller y es un manual para muchas iglesias. Entonces, otra vez, no es mi intención, pero cuando yo, hermanos, examino la doctrina católica detenidamente, y nosotros la examinamos detenidamente, y si usted no fue católico, pues posiblemente no conoce la doctrina católica. Yo fui católico y conozco la doctrina católica, y por eso yo puedo hablar. Está disponible para que usted también pueda leerla, pueda investigarla y ver si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Entonces, quiero leer, hermanos, en Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 10, este consejo de la palabra de Dios, hermanos. El consejo de la palabra de Dios dice así: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras, como, hermanos, sea quien sea, hermanos, sea quien sea, que nadie nos engañe de ninguna manera. Pablo se tomó el tiempo para escribir muchas de estas cosas con grandes dificultades y diciendo, yo escribo esto para que nadie los engañe a ustedes, a nosotros en este tiempo también, con palabras
persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Es decir, yo estoy con ustedes, hermanos. No estoy ahí físicamente, pero estoy en mi corazón, ¿verdad? Entonces dice aquí, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido, como hermanos, enseñados, abundando en acciones de gracias. Otra advertencia, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Con Cristo a nosotros no nos falta nada, hermanos. Con Cristo lo tenemos todo. Con su palabra lo tenemos todo. Y en Cristo hay perdón de pecados, hay salvación y no hay nada más que nosotros necesitamos con Cristo. Pero de la misma manera que hemos recibido a Cristo, tenemos que andar en Él, teniendo cuidado de que nadie nos engañe, hermanos, con razonamientos vanos, con palabras persuasivas o elocuentes, o porque alguien tiene un gran nombre. Eso no tiene que contar. Así es que, bueno, quiero aclarar esto también. Al católico, yo no tengo nada contra el católico porque yo fui católico y tengo familia católica, y algunos de ustedes también tienen familias católicas, ¿verdad? Por los cuales oran. Si no están orando, oren por ellos para que salgan de eso y conozcan verdaderamente al Señor Jesucristo. Pero el problema más grande que yo tengo es contra el liderazgo de la Iglesia Católica, desde el Papa hasta todos los sacerdotes, porque todos ellos conocen la verdad y detienen la verdad de la gente y le dicen mentiras a la gente, tal y como dice Romanos capítulo 1, hermanos. Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces ellos retienen la verdad, hermanos. Estaba oyendo el testimonio de un ex sacerdote y él dice que cuando él empezó a estudiar cierto nivel, entonces le dijeron, a partir de hoy ustedes van a conocer la verdad. Él era un cura católico, hermanos, un jesuita. Y entonces le dijeron, a partir de hoy van a conocer la verdad porque hoy vamos a empezar a estudiar las escrituras. Ustedes a través de las escrituras se van a dar cuenta de que hay muchas cosas en el catolicismo que no son verdaderas, pero ustedes no van a poder predicar estas cosas en sus parroquias. Entonces los estudiantes le dijeron al instructor, ¿y entonces qué predicamos? Prediquen lo que la gente cree. Si la gente cree en el purgatorio, prediquen del purgatorio. Si creen en los santos, prediquen de los santos, etcétera. Pero esto es la verdad y ustedes la van a conocer a partir de hoy. Y él, a partir de ese momento, y empezó a estudiar la Biblia, conoció al Señor Jesucristo. Entonces, bueno, la otra cosa que quiero decir, hermano, es que vamos a mostrar una parte de lo que ha estado pues hablando Rick Warren. Lo pusimos parte la semana pasada, pero yo quiero que lo mire, si usted no lo ha visto. Así es que vamos a ver este video que está lleno de filosofías y de palabras persuasivas. Okay. We have far more in common than what divides us. When you talk about Pentecostals, charismatics, evangelicals, fundamentalists, Catholics, Methodist, Baptist, Presbyterian, on and on and on. Well, they would all say, we believe in the Trinity, we believe in the Bible, we believe in the resurrection, we believe salvation is through Jesus Christ. These are the big issues. Sometimes Protestants think that Catholics worship Mary like she's another God. But that's not exactly Catholic doctrine. There's the understanding, and people say, well, what are the saints all about? Why are you praying to the saints? And when you understand what they mean by what they're saying, there's a whole lot more commonality. Now, there's still real differences. No doubt about that. But the most important thing is, if you love Jesus, we're on the same team.
the unity that I think we would see realistically is not a structural unity, but a unity of mission. And so when it comes to the family, we are co-workers in the field on this for the protection of what we call the sanctity of life, the sanctity of sex, and the sanctity of marriage. So there's a great commonality, and there's no division on any of those three. Many times people have been beaten down for taking a biblical stance. And they start to feel, well, maybe I'm out here all by yourself. No, you're not. The church is growing in Latin America. The church is growing in Asia. The church is growing in Africa. It's not growing in North America or Europe, but it is growing everywhere else. And so we kind of have this feeling that maybe we're not as influential, but we're far more influential than people realize. Ok, hasta ahí vamos a llegar, ok. Bueno, le cuento una cosa. Cuando yo era niño, hermano, a veces no me duraban mucho los juguetes. Especialmente si eran algunas cosas eléctricas o de pilas o algo así, me gustaba desarmarlos y inventarme cosas. Yo quería saber cómo funcionaban. Y pues claro, después ya no lo podía armar, ¿verdad? Pero la cuestión es esta. Esto que él ha dicho, tenemos que desarmarlo. Le voy a decir por qué. Porque está lleno de huecas sutilezas, tal y como dice la Biblia. Hay muchas implicaciones de cosas ahí, hermanos. Primero, fíjese, la semana pasada yo le decía, la iglesia cristiana no puede unirse con la iglesia católica, y le mencioné tres cosas la semana pasada. Número uno, le mencioné la idolatría, y vimos los 10 mandamientos en la Biblia católica. ¿Se acuerdan ustedes los que estaban aquí, hermanos? Ok, número 2, vimos la diferencia doctrinal. Por supuesto que esto tiene que ver con todas estas cosas que no son compatibles, hermano. Hablamos del sacerdocio y el celibato sacerdotal, que no es algo, hermano, que está escrito en la Escritura. Valga la redundancia, ¿verdad? 1 Timoteo 4, yo le mostré ese pasaje donde dice, hermano, que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, se van a apartar de la fe, para escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios que van a mandar a los hombres que no se casen. Y eso es exactamente lo que hace el Vaticano, hermanos. Hablamos de eso, del sacerdocio y el celibato, y hablamos de la salvación por obras. Específicamente hablamos del purgatorio la semana pasada. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Bueno, pero hoy, hermanos, yo quiero hablar un poquito más sobre estas cosas que él está hablando específicamente. Una dice, tenemos mucho más en común de lo que nos divide. Ok, quiero recordarle una cosa, hermanos. No es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos aman a Cristo de los que están aquí? Ok, qué bueno que dijo amén. Pero yo quiero decirle, yo mismo y ustedes, nuestro estándar para medir si amamos a Cristo no son nuestras palabras, hermanos. Porque es fácil decir amén. Los niños saben decir amén. Pero ¿cómo se mide alguien que ama a Cristo? Es alguien que obedece a Cristo. Punto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros podemos decir, yo amo a Cristo. Sí, yo amo a Cristo, pero vivimos en desobediencia. No es verdad. Nosotros podemos decir, yo amo la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Ok, ¿sabe cómo se mide si usted ama la palabra de Dios? Primeramente, la lee. Esa es una. Segundo, la obedece, la pone en práctica. Esa es la manera como nosotros sabemos si amamos al Señor, si nos sometemos a sus mandamientos. Entonces, él dice, bueno, nosotros tenemos mucho más en común, y empieza a mencionar diferentes cosas que son importantes para el cristianismo. Entonces dice, si tú dices que amas a Cristo, estamos en el mismo equipo. Ok, decir que amamos a Cristo es fácil. A mí, hermanos, pues por medio del internet a veces me contacta diferente gente. Y me contactó un hombre el otro día, me dijo que me estaba llamando de Canadá. Yo no lo conozco, hermano. Sinceramente, yo no le puedo hablar ni bien ni mal. No puedo hablarle ni bien ni mal de esa persona. Pero me habló un domingo en la tarde, o vi que habían varias llamadas perdidas, entonces yo regresé la llamada, ¿verdad? Y entonces me dice, pastor, me dice, es que fíjese que yo soy un evangelista internacional, pero yo nunca lo he oído, ¿verdad? Yo nunca lo he oído. Entonces me dice, voy a andar por California y quiero que usted me reciba. Y entonces, y con eso yo me tengo que topar muy seguido, hermanos. Entonces le digo yo,
hermano, ¿y quién es usted? ¿Usted está casado, está soltero? ¿Cuál es su doctrina? ¿Quién es su pastor? ¿A qué iglesia asiste? ¿En qué cree? ¿Cómo es su vida? Y le dije, perdóneme, no quiero sonar como que soy muy pesado, le digo yo, pero prefiero hablarle de frente y no esconderme de usted. Porque yo pudiera haberle puesto cualquier excusa y decirle, hoy sabe que ahorita no puedo hablar, y le cuelgo el teléfono y ya. Pero no quise hacer eso, hermano, porque ¿qué digo yo si este hombre puede llegar a ser de bendición para nosotros? Pero lo que yo le pedí, él no me dio nada. Le dije, yo quiero saber quién es su pastor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque andan hombres metiéndose en las iglesias que son violadores, que son ladrones, que ven la fe como fuente de ganancia solamente. Entonces no podemos dejar entrar a alguien simplemente porque dice, yo amo a Cristo, yo soy cantante cristiano. Yo he oído muchas historias, hermano, y tengo muchas experiencias con cantantes cristianos, hermano, que han venido y me piden cosas y me piden mucho dinero, me piden muchas cosas, hermano, y no es así nada más. O sea, son gente que anda itinerante de un lado a otro, pero nada más porque dice alguien que viene en el nombre de Jesús, no le podemos abrir la puerta, ni tampoco en tu casa les abran la puerta así nada más, hermano. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 24 cuando le dijeron, bueno, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces el Señor dice, van a venir muchos en mi nombre. ¿Se acuerdan ustedes eso, hermano? Diciendo, yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. Entonces, hermano, pues yo trato de ver si alguien va a venir a predicar, pues por lo menos tengo que saber quién es esa persona. O sea, si tú dices, yo amo a Cristo, ok, para mí, hermano, y para ti tampoco debe ser suficiente. Es consejo de la palabra. Por eso yo le estoy diciendo, no le estoy hablando de mi propia cuenta. Primera de Juan dice, hijitos, dice, no reciban todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. ¿Recuerdan haber leído ese versículo en algún momento, hermano? Dice, no reciban todo espíritu, prueben los espíritus. ¿Cómo se prueban los espíritus? Bueno, uno, hermano, tiene que ejercer el discernimiento y tiene que ver qué está escrito en la Biblia, hermanos, y de esa manera nosotros podemos saber si alguien es o no es de Dios. Entonces, pero ¿sabe qué, hermano? También los predicadores o las personas que dicen ser cristianas, pues tienen que ejercer cierto carácter, ¿verdad? Tiene que tener cierto carácter, un siervo de Dios. Hermanos, yo estaba en una reunión, en una ocasión, hermanos. Esto creo que lo conté, pero nos metieron en el equipo ese de trabajo que teníamos, nos metieron a un pastor que no cayó en el adulterio, pero lo agarraron caído. O sea, su intención era cometer adulterio con una muchacha de la iglesia. Pero parece que, no sé cómo estuvo, no sé si alguien de la iglesia trabajaba en el hotel donde se vio con la muchacha, y ahí lo encontraron. Entonces lo agarraron ahí, pues, ¿verdad? Y el hombre, yo lo conocí, hermano, era un hombre lleno de soberbia. La soberbia para mí, hermanos, es un mal síntoma. Porque Satanás es un soberbio. Y aquella persona que participa de la soberbia no anda en buenos pasos, hermano. Nosotros tenemos que ser humildes, todos nosotros, hermano. Debemos de ser humildes. Debemos de ser dóciles. Y este hombre, hermano, a pesar de que él había cometido una gran falta y como consecuencia lo destituyeron como pastor de su iglesia y tuvo grandes problemas en su matrimonio. Pero nos lo habían puesto aquí en este grupo, hermano, de pastores que estábamos trabajando. Yo les dije, este hombre no puede estar aquí. Y me dicen, ¿pero por qué? ¿Dónde está el amor de Cristo? Le digo, amor de Cristo hay para poder que esta persona se reconcilie con Cristo. Pero estar aquí en un grupo de pastores que dirige a cientos de pastores, no puede, porque es un mal ejemplo. Eso lo dice la palabra de Dios, hermano. En 1 Timoteo capítulo 3 nos habla a nosotros de los requisitos del pastor. Y una de las cosas dice que sea marido de una sola mujer, que sea irreprensible, que tenga buen testimonio de los de adentro y de los de afuera también. Yo le dije, no tiene nada que ver con el amor del Señor. Puede ser restituido al lugar en donde él estaba espiritualmente, el Señor lo puede perdonar. Yo sí creo eso, hermano. Pero estar en el ministerio, especialmente de líder, ¿y saben qué hicieron, hermano?
Como ya estaba muy quemado ahí, lo mandaron a una ciudad lejos para que fuera a pastorear a otra ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad donde él vivía ya no podía. Tenía un mal testimonio. Entonces, esto yo se lo digo, hermano, pensando en qué simples las palabras que dice Rick Warren. Si tú dices, a ver, yo creo en la Trinidad, tú también, somos hermanos. Si tú dices, yo creo en la palabra de Dios, yo también, somos hermanos. No es así. Tenemos que ver, hermanos, tenemos que examinar. Yo no sé si usted me entiende. Específicamente, hablando de los católicos, yo le voy a decir esto. La Biblia, de palabra, tiene valor, de palabra. Pero en la práctica no tiene valor. O sea, en la religión católica, la tradición y la palabra de los papas tiene más peso que la Biblia, hermanos. Y eso usted lo tendría que saber ya. Si la Biblia dice Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, eso es lo que dice la palabra de Dios. Tendría que practicarlo la Iglesia Católica para decir, es verdad lo que ellos creen en la palabra de Dios. Pero no es verdad, hermanos, no es verdad. ¿Por qué? Porque ellos dicen, solamente a través de la iglesia hay salvación. Lejos de la Iglesia Católica no hay salvación. Entonces, hermanos, ahí hay una evidencia de que la palabra de Dios no es realmente una creencia de ellos. Ellos dicen, nosotros creemos que por Jesucristo somos salvos. Bueno, eso es con palabras, pero en la práctica ya vemos nosotros que no es así, hermanos. Cuando nosotros vemos todas estas cosas que dice Rick Warren, bueno, deja entrever algunas cosas, pero yo quiero encerrar esta primera parte en 3 declaraciones que hace él. Dice, tenemos más cosas en común, menciona estas cosas que son importantes para el cristianismo. Dice, tenemos unidad de misión, porque él dice, yo no creo que vamos a ver una unidad estructural, es decir, nosotros no vamos a tener una parte en la Iglesia Católica, eso es lo que está diciendo, no va a ser estructural, ¿verdad? No que van a decir, ahora vienen los predicadores de la Iglesia Católica y entra la Iglesia Evangélica a predicar. No va a ser así, dice Rick Warren, ¿verdad? Y luego dice, si amas a Jesús, estamos en el mismo equipo. Estas 3 cosas menciona que son importantes. Ahora, quiero recordarle una cosa, hermano. Según la Biblia, hay otros evangelios. Según la Biblia, hay otros Jesús. Hay otros Cristos que no son los de la Biblia. Si usted va a Gálatas capítulo 1, hermano, versículo 6 en adelante. Gálatas 1, del 6 en adelante. Aquí, hermanos, Pablo está hablando enérgicamente. Le voy a decir de qué está hablando Pablo aquí, hermanos. Pablo está hablando aquí de que habían algunos judíos, hermano, que se habían convertido al cristianismo. Y habían dentro de la iglesia algunas personas que no eran judías. Entonces, los que habían sido judíos le decían a los hermanos que no eran judíos, ¿saben qué? Para ustedes no es suficiente creer en Cristo y recibir a Cristo y tener a Cristo en su corazón. Ustedes, les decían ellos, tienen que hacerse judíos también. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, tienen que hacer todas estas cosas porque Cristo no es suficiente. Y Pablo obviamente se enoja mucho y empieza a escribir algunas cosas. Y aquí en el versículo 6 en adelante, capítulo 1, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir, ¿qué dice ahí, hermanos? Ok, quiero decirle, ¿qué quiere decir la palabra evangelio? La palabra evangelio quiere decir buenas noticias, ok. Entonces Pablo está diciendo, ustedes ya oyeron las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias para un pecador, hermano? Que hay perdón de pecados, que hay salvación en Cristo. Esas son las buenas noticias. Pero ellos decían, no son esas. Hay perdón de pecados en Cristo, pero las buenas noticias es que también te podemos hacer judío. Y Pablo les dice, ustedes han oído un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué? Añadiéndole cosas, ¿verdad? ¿Ok? Mas si aún nosotros, es decir, aquí Pablo se incluye él. Yo me incluyo ahí también. Y yo creo que usted también se tiene que incluir.
Si nosotros hablamos otro evangelio, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo. Ahora, ¿dónde ha oído usted eso de que un ángel del cielo venga a predicar otro evangelio? Los mormones, ¿verdad? Vino un ángel, dicen ellos, que se llamaba Moroni. A mí me pasó esto, hermano, que una señora llamaba y me decía, hola, me decía, hermano, ¿cómo está? Y bien, y a veces, hermano, a mí se me olvidan los nombres, ¿verdad? Y yo oía a aquella persona y yo decía, a ver que siga hablando para ver si la reconozco, ¿verdad? Pero como que, y mire, hermano, fíjese qué tal y tal cosa, hermano. Y en eso me dijo un nombre, ¿verdad? Bueno, por decir hermano Víctor. No hay Víctor aquí ahorita, ¿verdad? Hermano Víctor. Le dije, no, yo no soy el hermano Víctor. ¿Cómo que no es el hermano Víctor? Me dice, ¿no es este número? Le dije, no, ese no es mi número. Ay, perdón, y ¡plac! Y me colgó. Y entonces dije, bueno, saber, y vuelve a llamar. Y pues sí, hermano, me dice, fíjese que, no, es que está equivocada otra vez. Y entonces empezamos a hablar y ella me dijo que era mormona. No, es que yo estoy llamando al hermano, al elder, me dijo, no sé quién, al elder Víctor. Le dije, no, pues yo no sé quién es él, le digo yo. Ah, bueno, y me colgó. Yo dije, pero ¿por qué no le hablé de Cristo, verdad? Y me vuelve a llamar otra vez, hermano. Y entonces, entonces le digo, ¿sabe qué? Dios ha de tener un propósito para hablar con usted, le dije yo. Y empecé a hablarle de Cristo. Y me dijo, no, mire, yo tengo que hablar con este hermano, yo no puedo oírlo. Y colgó y me vuelve a llamar otra vez. Me dice, es que yo no entiendo, yo marco este número, pero me sale usted. Es que es de Dios, le decía yo. Y entonces estábamos hablando ahí y al final de cuentas me dijo, mire, yo no sé algunas de las cosas que usted me está diciendo, pero ¿qué le parece si mando al hermano Víctor? Me dice. Está bien, le dije yo, mándelo. Pues yo me senté con ellos, hermano, eso fue hace muchos años. Y entonces empezamos a hablar y yo le dije, mira, le digo, yo he leído el libro del Mormón. Entonces, le digo yo, en el libro del Mormón dice que vino un ángel del cielo que le enseñó dónde desenterrar unas tablas de oro a José Smith. ¿Dónde están esas tablas de oro? En un museo, me dijo. Ah, bueno, tráeme la dirección la próxima semana. Sí, es que yo quiero que leas el libro del Mormón, me dice, léalo bien, me dice. Y usted ore y le va a dar un calorcito en el pecho, me dijo a mí. Así con esas palabras me dijo. Usted va a sentir un calorcito en el pecho y esa va a ser la confirmación de que esto es el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y usted lo va a hacer? Le dije, sí lo voy a hacer, le dije, sí lo voy a hacer. Así como tú me estás diciendo, yo lo voy a hacer. Y sí lo hice, hermano, para ser honesto, pues, ¿verdad? Y traía una película muy bonita, muy bien hecha también, hermano, que hasta las lágrimas te sacaba y todo. Pero bueno, cuando yo vi estas cosas, empecé a leer que Dios maldijo a algunos siendo negros, fíjese. Entonces dije, este no es el Dios de la Biblia. Este no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no es racista, hermano. ¿Verdad? Si no estaríamos, pues aquí, bueno, hay algunos más blanquitos que otros, ¿verdad? Pero los así más morenitos, bueno, ya es de preocuparse la cosa, ¿verdad? Pero la cuestión es esta, hermanos, que a la semana siguiente le decía, ¿y dónde está el museo? Y me sacaba la vuelta y le dije, ¿sabes qué? Ya te hice una pregunta varias veces. ¿Dónde está ese museo? Me dijo, es que las tablas no están, me dijo. No están las tablas. Se las llevó el ángel, me dijo. Ah, le dije yo. Y entonces ahí ya más o menos se acabó la relación, hermanos. Yo pude hablarles de Cristo, ¿verdad? Pero ahí más o menos, ahí se acabó la cosa. Entonces Pablo dice, si vengo yo, o si viene un ángel del cielo, y les predica un evangelio diferente, aquí, hermanos, dice algo muy fuerte. Al que os hemos anunciado sea anatema, es decir, sea maldito. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema.
Es decir, hermanos, que esto no es algo simple. Predicar otro evangelio, hermano, otro evangelio es un evangelio maldito, según la palabra de Dios. Fíjese, hermano, los judíos predicaban otro evangelio y Jesús los confrontó. Les dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un discípulo, dice, y una vez que lo hacen más hijo del diablo que ustedes. Ay de ustedes, porque ni entran ni dejan entrar a otros. Por eso es una maldición otros evangelios que no es el evangelio de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque un alma que tiene un evangelio falso se va a ir al lago de fuego por toda la eternidad. Cuando dice el señor Rick Warren estas cosas, hermano, está cargado de palabras huecas, de sutilezas huecas por las cuales no debemos dejarnos engañar. No importa que si vendió 135 millones de copias, a mí no me interesa eso, hermano. A ti no te debe de interesar eso tampoco. Pero tienes que empezar a criticar en tu mente. Esa palabra no la tome a mal, hermano. Cuando uno dice criticar, es decir, un pensamiento crítico, es decir, ¿es eso de Dios? Hoy es un predicador y dice: ¿es eso de Dios? Lo que está diciendo viene de parte de Dios, está en la Escritura, viene de parte del Espíritu Santo. Y por lo que uno ve, hermano, a la gente católica, yo los miro, hermanos, en el 12 de diciembre que andan arrodillándose con las rodillas destrozadas, se andan pegando en las espaldas. Algunos hermanos se ponen unos cinturones de nopales y están golpeándose y están chorreando sangre, y hay incluso socorristas ahí, hermano, porque algunos están desangrando de las cosas que hacen. Entonces, cuando usted mira eso y que van los sacerdotes ahí dándole su bendición a todo eso, dice: ese es otro evangelio. Ese no es el evangelio del Señor. Y aunque Rick Warren diga: no, tenemos muchas cosas en común. No, señor, no tenemos muchas cosas en común. Pueden decir muchas cosas, pero esto no lo tenemos en común. La Biblia dice que hay otro evangelio, hay otros evangelios. La Biblia dice que hay otros Cristos también. Esto está en 2 de Corintios 11:4, hermanos. Dice, aquí Pablo, hermanos, está defendiendo su ministerio. Otra vez, para que usted entienda mejor, le voy a dar un poco de contexto de qué está hablando Pablo. Se habían metido falsos maestros. Les hablaban de un Cristo desfigurado, hermano, como lo hacen varios predicadores el día de hoy. Y entonces, no solamente eso, pero estaban hablando en contra de Pablo. Y estaban diciendo que Pablo era un hombre malo, que era un charlatán, no sé qué cosas decían de él. Pero él les escribe, y les escribe estas cosas, y dice el versículo 4 del capítulo 11 de 2 de Corintios: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces Pablo está aquí molesto con ellos. Dice: ¿cómo van a escuchar ustedes otro evangelio? ¿Cómo van a escuchar otro Jesús que no es el que nosotros tenemos? Usted sabe que el Jesús del catolicismo no es el mismo Jesús que nosotros tenemos, hermano. Primeramente, el Jesús del catolicismo está crucificado. Siempre está sufriendo, hermano. Entonces, el Jesús de la Semana Santa es un Jesús cargando la cruz, es un Jesús crucificado o un Jesús muerto. Allá en Guatemala, el Viernes Santo, ¿verdad? Entre comillas, sale el Santo Entierro, le llaman. Que salen las estatuas, hay una que sale casi desnuda, la estatua, hermanos, y toda la gente cuando pasa lo ve con lástima. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia ya resucitó. O sea, fue crucificado, fue muerto, pero ya resucitó. Hacen una serie de cosas. No, el Jesús nuestro no está crucificado. No tenemos aquí un crucifijo por eso, hermano. No tenemos nada de eso. Porque el Señor está en el cielo y viene otra vez. Ese es el Jesús bíblico. El Jesús bíblico hizo todo en la cruz del Calvario. Una de las cosas que Él dijo antes de morir, el Señor en la cruz, dijo: todo está consumado. Todo está cumplido. El Señor terminó las cosas. No sé, hermanos, a veces nosotros empezamos cosas y no terminamos, ¿verdad?
Pero Él nunca, hermanos. Él todo lo que empieza, lo termina. Y cuando Él fue crucificado y ahí en la cruz dijo, todo está cumplido. Su sacrificio es perfecto. Pero en la misa, hermano, el Jesús es una hostia que parece Alka-Seltzer. Entonces parten la hostia, porque dicen que Jesús se metió en esa hostia. Y hay una cajita que ustedes han visto en las iglesias católicas que se llama el Santísimo, que tiene una rueda y una forma de sol, y es una cajita donde están todas las hostias consagradas. Entonces la gente cuando pasa enfrente, hermano, por el altar, hacen esto, ¿verdad? Se inclinan y se persignan y siguen su camino. Eso es porque está ahí el Santísimo, dice. El Santísimo lo sacan en procesión. Esa cajita, hermanos, de oro, lo sacan en procesión. Y ustedes tal vez lo han visto, los que son aquí de Latinoamérica, lo vieron en las calles de su pueblo, tal vez. Y la gente adora esas cosas y adoraba esas cosas. Ese es el Jesús del catolicismo. El medio de salvación católico dice a Jesús por María. Escuche eso, hermano. Él dijo, algunos dicen que ellos adoran a María. No exactamente. Yo, si tuviera enfrente al hermano Rick Warren o al señor Rick Warren, yo le diría, entonces dígame qué exactamente. Porque está dejando algo en el aire, ¿verdad? No exactamente. Decimos que le rezan a los santos. Bueno, tal vez no entendemos bien. Bueno, explíquenos. Señor Rick Warren, explíquenos entonces. No deje estas cosas en el aire. El Jesús católico, hermanos, es Jesús más obras. El Jesús de ellos. El Jesús de ellos no puede salvar, hermano. Todavía necesita la ayuda del hombre. En la misa está siendo sacrificado una y otra vez, y otra vez, y otra vez, contradiciendo exactamente lo que dice el libro de Hebreos. Dice que Él presentó un sacrificio una sola vez y para siempre. No necesita ser sacrificado otra vez y otra vez y otra vez, porque con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados, hermano. Bueno, el Jesús de la Biblia es único, camino, verdad y vida. Es diferente, hermanos. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 14, fíjese, hermano, el Jesús católico compite con otros por la adoración. Lo voy a dejar que busque el pasaje y le voy a decir esto, hermano. Apocalipsis capítulo 5, del 6 en adelante. Entonces le estaba diciendo esto, hermano. ¿Ya lo tiene el pasaje? Bueno, entonces póngame atención, hermano. Mire, el Jesús que nosotros tenemos es único y es digno de toda la alabanza y toda la adoración. Los testigos de Jehová le van a decir otra cosa, pero hoy no estamos hablando de los testigos de Jehová. Dicen, no, usted no puede adorar a Jesús. Bueno, pero Jesús es adorado. Y Él es digno de toda la alabanza y toda la adoración. El Jesús católico tiene que competir con su mamá, María, la adoración. Es más, hermanos, ahí en Guatemala cuando salen las procesiones sale Jesús, la Virgen, María Magdalena y San Juan. Salen todos en procesión. San Juan y María Magdalena casi siempre lo cargan los niños o los jovencitos, ¿verdad? Son andas pequeñitas. Pero la Virgen, es más, hay una procesión el día de resurrección en donde viene Jesús en un burriquito, en un burrito, pues, no un burrito, un burro, pues, de esos de montar, ¿verdad? Es que va a pensar en comida, más si tiene hambre ahorita, ¿verdad? Va a decir, no, pues, un burrito, ¿verdad? Bueno, viene sentado en un burrito y todas las canciones parece la música de banda de México, ¿verdad? Así más o menos, una música así movida, hermano, y van todos ahí, porque ya resucitó supuestamente. Entonces, la Virgen va por un lado y Jesús va por un lado y se encuentran y de alguna manera inclinan las andas como para que se den un beso, ¿verdad? Y después cada quien agarra por su lugar y ya se van otra vez. O sea, ese es el Jesús católico. El Jesús católico tiene que competir también, hermanos, con los santos, que son un montón, hermanos, son miles de santos. No sé cuántos hay, pero mire el Jesús de la Escritura, hermano.
Aquí está hablando de los 7 sellos y dice Juan que él lloraba porque no se hallaba nadie digno de abrir los sellos. Y dice, versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Esto quiere decir que tenía toda la autoridad y 7 ojos, es decir, que todo lo mira, los cuales son los 7 espíritus de Dios, es decir, que Él mismo es el Espíritu también, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, pero no los que dicen ellos, hermano, su pueblo santo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Yo miro que están adorando al Señor ahí nada más, hermano. No a María ni a los santos. Se vieron las oraciones de los santos, pero no hay adoración a los santos. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese es el Jesús que nosotros creemos, hermano. Ese es el Jesús bíblico. El que creen los católicos no es este Jesús. Pablo dijo, predican otro Jesús, predican otro evangelio. El señor Warren dice que tenemos muchas cosas en común. No, no tenemos muchas cosas en común. El Jesús de la Biblia lo recibes una vez y es suficiente. Y el Señor nos ha limpiado de nuestros pecados, hermanos. Bueno, quiero leerle un poquito, hermano. No se me vaya a dormir, por favor. Le voy a leer un poquito del Catecismo Católico. Esto está, hermano, en el website del Vaticano. Nada más le voy a leer eso, nada más para que usted vea, hermanos. Es un palabrerío de cosas. No es mucho, hermanos, pero quiero leérselo. En el capítulo 3, en el artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Se titula esto. En el número 846 y 847, eso si quiere búsquelo, ¿verdad? Si usted se quiere documentar de eso. Yo nada más le estoy diciendo de dónde lo saqué. Le voy a decir, aquí dice, ¿cómo entender esta afirmación? Es decir, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Esa es la declaración que muchos de ellos tienen, ¿ok? ¿Usted oyó alguna vez eso de la excomunión? ¿Qué era la excomunión, hermano? La excomunión, ellos decían, solamente a través de esta iglesia tú puedes ser salvo. Eso, hermanos, ya es una herejía. Eso ya es una herejía. Mire, aquí nosotros podemos tener diferencias en muchas cosas. Usted me puede decir, mire, pastor, yo quisiera que la pared fuera de otro color. ¿Por qué no hacemos la pared de otro color? Bueno, eso pasa, hermano. Yo le puedo decir, pues si quiere quitamos la pared, ¿verdad? O como hizo otro pastor por ahí, que ese era el pastor de Calvary Chapel, empezaban a llegar los hippies, hermano. Y todos pues siempre iban encorbatados a la iglesia, ¿verdad? Empezaron a llegar los hippies, venían, o sea, salían a evangelizar a los hippies y la iglesia estaba cerca de la playa. Y los hippies, ¿cómo andaban vestidos, hermano? Descalzos, sin camisa, o con poca ropa, ¿verdad? Todos peludos. Y entonces traían las chancletas o los pies llenos de arena. Entonces se metieron a la iglesia y empezaron algunos líderes de la iglesia, ¿cómo va a ser posible que nos están arruinando la alfombra? Pues quitémosla, dijo el pastor. Quitémosla. ¿Qué tiene? Quitémosla. En eso podemos tener diferencia, hermanos. Incluso ellos van a la iglesia con chancletas, hermano.
Bueno, puede ser que a usted no le guste o a mí no me guste, pero eso no es de salvación. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Alguien puede decirme, mire pastor, ¿y por qué en esta iglesia se celebra la Cena del Señor el primer domingo del mes? ¿Por qué no lo hacemos cada domingo? Bueno, en eso podemos estar en desacuerdo, hermano, no hay problema. Pero ya cuando alguien me dice, si usted no viene a esta iglesia, usted no puede ser salvo, ahí sí ya tengo un problema. Porque podrá llamarse hermano, pero desde el momento que me dice eso, me está diciendo, a través de mi iglesia hay salvación solamente. Eso ya es secta. Eso ya no es la iglesia del Señor. Y yo aquí lo he recalcado, que esta iglesia no salva a nadie, hermanos. O sea, venirse a sentar aquí no quiere decir que es salvo. Ni tampoco el que anda allá afuera puede decir, todos los que están allá adentro son salvos. No, la iglesia no salva. El que salva es Cristo. Jesús quiere decir Salvador. El Salvador es el que salva. Wow, qué profundo eso, ¿verdad? Pero oiga lo que ellos dicen. Dice, ¿cómo entender esta afirmación? Es decir, solamente en la iglesia católica hay salvación. Tantas veces repetidas por los padres de la iglesia, formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza por la iglesia, que es su cuerpo. Es decir, nosotros somos los que tenemos a Cristo. Si usted no pasa por nosotros, usted no entra. Bueno, pero yo le quiero decir, hermano, que nosotros no pasamos por ahí, pero el Señor nos salvó. Entonces dice el número 847, dice, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo, está hablando de la salvación, y a su iglesia. O sea, puede ser que haya alguien que no conoce a Cristo o a su iglesia, dicen ellos. Los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Ahora aquí, hermanos, al final de cuentas está diciendo, ¿saben qué? A Cristo ni lo necesitamos. Lo que te dicte tu conciencia, eso yo lo he oído en las películas de Disney, hermano. Follow your heart, sigue tu corazón. Y la Biblia dice, no sigas tu corazón. Lo contrario dice la Biblia. El corazón, la palabra de Dios dice que es perverso más que todas las cosas. Ellos dicen, bueno, puede ser que no conozca a la iglesia ni a Cristo. Entonces que siga su conciencia. Y su conciencia le va a enseñar lo bueno que puede hacer. Pues yo le voy a decir que los mayas sacrificaban hombres, hermano, y mujeres. Seguían su conciencia. En conclusión, el Jesús y el evangelio católico no son bíblicos, sino un evangelio anatema, hermano, universalista y sin necesidad de Cristo. Ahora, quiero terminar con esto, hermanos. Rick Warren dice, no vamos a tener una unidad de estructura, pero una unidad de misión. Y entonces él menciona algunas cosas. Dice, nosotros estamos persiguiendo, dice, la santidad del sexo, la santidad de la familia, la santidad de la vida. Se lo voy a decir en otras palabras. Ellos dicen, el matrimonio es santo. Bueno, eso es santo, ¿verdad? O sea, entre un hombre y una mujer, como está definido en la Escritura. La santidad del sexo, es decir, entre un hombre y una mujer. La santidad de la vida, es decir, que no hayan abortos. Dice, en esa misión estamos unidos. Ahora, quiero decirle esto. Primero, la Iglesia Católica no tiene carácter moral para juzgar esas cosas. Primero, muchos sacerdotes católicos, hermano, son pedastras. Andan abusando niños, andan en adulterios, andan en cosas como homosexualismo y cosas así. Por lo tanto, hermano, no tienen el carácter moral para juzgar esto. Número 2, por eso mismo que les han impuesto el celibato, es decir, que no se casen. Esto es historia escandalosa, hermanos. Ustedes saben que muchas monjas han resultado embarazadas y para evitar el escándalo, muchas de esas monjas o tuvieron los niños y los abandonaron en un orfanato o abortaron muchos niños. Eso es historia que usted la puede encontrar en cualquier lugar, hermano. Entonces, no tienen el carácter moral para juzgar estas cosas. Ahora, la otra cosa que le quiero decir, hermano, la iglesia ya tiene misión. O sea, la misión de la iglesia no es salvar los matrimonios.
Yo quiero ser claro en esto. Es importante el matrimonio. Ahora, la manera como enseña la Escritura es que una vez que el hombre ha venido al conocimiento de Dios, su corazón cambia, sus caminos cambian y por supuesto los matrimonios se van a salvar. Claro que sí, pero no es esa la misión de la iglesia. La misión de la iglesia está en Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión de la iglesia, hermanos. Se lo voy a repetir porque yo no sé si usted me está entendiendo. La misión de la iglesia es ir y hacer discípulos, es predicar el evangelio. No es, hermano, en primer lugar salvar los matrimonios. Los matrimonios se van a salvar porque Cristo viene. La santidad en el sexo va a ser porque Cristo está presente. Los abortos se van a acabar porque Cristo viene al corazón del hombre. Así es como funciona el evangelio. Hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto sería el equivalente a esto, hermano. Que si yo le dijera, yo miro su casa no tiene puertas, no tiene ventana, no tiene agua y no tiene luz. Y luego usted me dice: mire, pastor, yo quiero que usted me ayude a cargar un amueblado de $5,000 que yo compré para la sala de esta casa. ¿Qué pensaría usted de eso, hermano? Está loco ese hombre, ¿verdad? Está loco. No, pero aquí se va a ver bonito. Señor, usted no tiene ventanas ni puertas en su casa. No tiene agua ni luz. ¿Por qué no pone el agua y la luz? ¿Por qué no pone ventanas y puertas mejor? Tendría más sentido. O sea, te vas a meter a salvar los matrimonios, pero son gente que no es salva, hermanos. ¿Qué necesita la gente primero, hermano? La gente necesita el evangelio. Mire, mucha gente, hermano, a veces ataca lo que está haciendo la gente. Mire, usted es un idólatra, usted es un borracho, usted es un adúltero. Y entonces quieren sacarlo de esas cosas, pero en realidad lo que necesita es el evangelio, hermano. El evangelio es el que cambia el corazón y el borracho deja de ser borracho. En la Biblia, hermano, hay muchos ejemplos, hermano, de gente que recibió un favor de Dios, pero no fueron salvos. Fíjese, hermano, en Lucas 17 se nos narra una historia de 10 leprosos, ¿verdad? Hay 10 leprosos y cuando miran pasar a Jesús le dicen: maestro, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y cuando van de camino, sanan. Y uno de ellos regresa al Señor, se postra delante del Señor y le dice: bueno, ¿y no fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien diera gloria a Dios, sino este extranjero, porque era samaritano. Y entonces le dice: hijo, levántate, tu fe te ha salvado. Aquellos salieron sanos, pero este salió sano y salvo. ¿Cómo vas a pensar, hermano, que primero una cosa, todas las cosas son en orden? El Señor hizo muchos milagros, muchos favores, hermanos, sanó muchos enfermos, pero no todos se convirtieron. La misión de la iglesia es de la iglesia del Señor y es predicar el evangelio. Esa es la misión de la iglesia, hermano. No es lo que Él dice: tenemos una unidad en misión y en eso nos vamos a unir. No podemos unirnos en eso tampoco. De manera, hermanos, que nosotros cuando sacamos una conclusión decimos nosotros esto, hermano: el señor Rick Warren está equivocado y el pueblo de Dios no debe dejarse engañar por estas cosas. Más de eso ustedes van a ver, hermano. Muchos líderes evangélicos van a ver. Usted puede entrar en el YouTube de la iglesia y hay una lista de videos que hablan sobre estos líderes. No los hice yo esos videos. Esos videos están ahí, otra gente los hizo, hermanos. Entonces, usted puede ver cómo estos hombres, hermano, ellos mismos con su propia boca dicen cosas exaltando al Papa y diciendo cosas, pero la iglesia cristiana no puede unirse a ese tipo de cosas, hermano. Nosotros, hermano, tenemos que seguir adelante en la sana doctrina. Y estas cosas las digo porque es necesario que las diga. Tal vez muchas cosas pasan desapercibidas, no debe ser así. Estas son cosas que están pasando, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta noche por bendecir nuestra vida, Señor.
Te damos gracias, Padre, porque un día, Señor, tú nos sacaste de las tinieblas a la luz. Y tú nos enseñaste, Señor, la verdad de tu evangelio, Señor. Nos presentaste a tu santo Hijo Jesucristo. Y por medio de él, Señor, recibimos perdón de pecados y vida eterna, Señor. Padre, nosotros entendemos que aquello lo recibimos, Señor, como un favor de tu gracia, Señor, de tu bondad y de tu amor. No por nuestras obras, Señor. Nosotros creemos, Señor, que tú eres nuestro Salvador, el único que existe, no hay otro, Señor Padre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús en este momento por nuestros familiares que no te conocen, que están metidos en el catolicismo, Señor Padre. Oramos, Señor, para que ellos sientan la inquietud de leer tu palabra. Los que están lejos, Señor, mándales a alguno de tus siervos, Señor, para que tus siervos le hablen de tu palabra. Oramos, Señor, porque tal vez esta noche, mientras estamos aquí, hay algún religioso, Señor Padre Santo, una monja, algún sacerdote en algún lugar que está leyendo tu palabra y está encontrando la verdad de Jesucristo y está luchando en su corazón, Padre. Oramos que tú le abras el entendimiento y le dé la valentía de tomar la decisión que tiene que tomar, Padre Celestial. Padre, yo te pido, Señor, que lo que nosotros hemos aprendido hoy, Señor, sea, Padre, para que nosotros presentemos una defensa con amor, con respeto, pero con firmeza, Señor, también de tu evangelio, Señor Padre. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos, son tiempos de confusión para mucha gente, Señor, pero agradecemos porque no nos dejaste en las tinieblas, Padre. Nos diste tu palabra y por ella nosotros podemos entender y descubrir la verdad y la mentira, Padre. Muchas gracias, Señor. Te pido que nos des un buen descanso esta noche. Te lo pedimos en el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, hermanos.